Yo te voy a invitar que podamos meditar en esto que Dios ha puesto en mi corazón para poner en tu vida. Mira que hoy más que nunca el hombre con todo lo que está sucediendo en su entorno, se ha dado cuenta qué vulnerable y qué frágil es su vida. Y no es algo que el hombre haya descubierto en este tiempo, no, la Escritura nos habla muy claramente acerca de la fragilidad del hombre. Y mire usted, por eso Dios puso en mi corazón ponerle como título a este mensaje: quítale todo, y al final es una persona que necesita de Cristo. Y mire, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, nos dice lo siguiente: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El apóstol Santiago hacía mención, hacía referencia a la fragilidad del hombre, el hombre es tan vulnerable. El hecho de que el hombre lo crea o no lo crea, el hombre vive bajo el permiso de Dios. Y mire que dice el Salmo 103, capítulo 15, versículo 16, el salmista declaraba: la vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto le azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Es por eso que nuestra vida, en comparación con la eternidad, es tan pequeña, es tan efímera. Pero aún en ese espacio tan poco de tiempo que tenemos, ¿sí?, Dios nos da un propósito aquí en la tierra. Por eso creemos lo que dice su palabra, que Dios es el que permite que vivamos y aún Él permite que muramos. Y mire que creemos lo que el apóstol Pablo, el apóstol Juan declaraba allá en la isla de Patmos, ¿sí?, cuando el Señor le da una visión que está asentada en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, dice: si alguno será llevado a la cárcel será llevado. Si un hombre está destinado a morir por espada, será destinado a morir por espada. Morirá a espada. Pero lo que determina a los santos es su fortaleza y su fe. Y nosotros lo creemos. Por eso, mientras vivamos, Dios nos va a demandar, Dios nos demanda poner en nosotros, escuche usted, un corazón que ame, que clame, que interceda, que viva y que agrade a Dios a fin de ser bendición a otros. Ese es el propósito, ¿sí? Y mire que Jesucristo no se puso títulos de este mundo para hablarle al mundo, al contrario, Él se vistió del amor del Padre para poder hablarle al mundo. Para poder hablarle al mundo debemos, tú y yo, como hijos de Dios, debemos de vestirnos del amor del cielo, del amor del Padre, para poder ser de bendición a otros. Debemos despojarnos en ocasiones de nuestras propias necesidades para poder ser de bendición a otros. Y mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, porque el ejemplo más grande que tenemos es Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mire el ejemplo que nos da el apóstol Pablo acerca del amor tan grande de Jesucristo. El libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del mal del presente siglo. ¿Sí? Y mire que la Escritura, este es el ejemplo más grande que nos muestra la Escritura. Sí, y podríamos pensar entonces, pero Él podía porque era Dios encarnado. Pero mire usted, la Escritura nos muestra muchos ejemplos de hombres que mostraron, se vistieron, primero se despojaron muchas veces de sí mismo para poder ser de bendición a otros. Tuvieron que dejar lo suyo para poder atender la necesidad de otros. Y un ejemplo, sí, que tenemos en la Escritura es del centurión. Ahí en el capítulo, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, nos muestra la vida de un momento en la vida del centurión.
que intercedió por su esclavo. Ahí lo vemos. Y mire, vamos a ir leyendo Mateo capítulo 8, vamos a leer hasta el versículo del 5 al 13. Prepare, busque su Biblia, ahí en su dispositivo, búsquelo. Vamos a leerlo juntos y vamos a ir meditando de manera breve en cada punto. Nos vamos a ir deteniendo en la lectura. Dice que entrando Jesús en Capernaum era una ciudad donde vivió Jesús. Vino a él un centurión. Los centuriones no eran cualquier personaje. ¿Sí? Un centurión era un oficial del ejército romano, una persona que estaba en un nivel de autoridad. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y mire usted, aquí lo que primero podemos ver es que este centurión, que era oficial del Imperio Romano, tuvo una actitud inusual hacia un esclavo, hacia su esclavo. Primero fue despojarse, quitarse el prejuicio de la ley del Imperio Romano para actuar así. Por eso la Escritura nos muestra que fue una actitud que no era normal, que no era común. Porque mire usted que a los centuriones, o quien tenía un esclavo, el amo tenía el derecho de que si éste enfermaba o no podía trabajar, lo podía matar. O sea, los ejemplos que encontramos en la historia acerca de los esclavos, el trato para el esclavo era muy cruel, era muy duro, era de ultrajes. Pero aquí vemos una actitud diferente de un hombre que no era ni hebreo, no era judío, que era gentil. Este centurión amaba tiernamente a su siervo, por eso deseaba que éste pudiera ser sano. Por eso dice la Escritura que rogándole, se quitó las vestiduras de autoridad. ¿Sí? Esto muestra que el centurión hizo una petición que no era común rogarle a Jesús en nombre de su criado. Y en la misma lectura seguimos leyendo, dice: Jesús dijo: yo iré. Jesús no dudó en ir a casa del centurión. Y Cristo mostró que había venido a bendecir a todos. Y dice: y le sanaré. Le respondió al centurión y dijo: Señor, el centurión dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire usted que la mayoría de los judíos creían que el hogar de los gentiles no era digno para ellos. Por lo tanto, este centurión, que era gentil, supuso que pues el Señor Jesús, como rabino, como maestro, pues no consideraba su hogar como digno para que él pudiera estar ahí. Por eso dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira, aquí se quitó toda la posibilidad de dudar. Aquí se quitó toda la posibilidad de dudar este centurión cuando declara esto: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y mire usted que, reconociendo aquí en esta porción que Jesús era autoridad, ¿sí? Por eso declara porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a porque el centurión era uno encargado de 100 soldados en el ejército romano: tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a ve y va, y el otro va, dice: ven y viene. Y mi siervo le dice: haz esto, y lo hace. Tenía bien claro este centurión el sistema del militar romano. Pero mire, se quitó las vestiduras de autoridad terrenal ante la autoridad de Dios. Por eso la Escritura, aquí Mateo en su escrito pone rogándole. O sea, no era una solicitud sencilla, era una petición que iba más allá de lo normal. Y además de esto, esta actitud nos permite ver que se quita también el egoísmo.
ya que su preocupación, y mire, tanto de que el Señor Jesús llegara a su casa, que no la veía como digna del maestro, también la preocupación por su esclavo. O sea que esta actitud nos permitía ver a una persona centrada en la necesidad de otros. Por eso la mayoría de las situaciones nos centramos en nosotros, pero el amor de Dios nos lleva a centrarnos en la necesidad de otros. Solamente el amor de Dios. Y mire usted que dice, seguimos leyendo, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Mire usted qué tremendo, esta porción nos permite ver algo. La identidad racial, ¿sí?, de los gentiles no era una barrera, no era barrera, ni es barrera de ningún gentil, su origen racial, su identidad racial, para entrar al cielo. Pero tampoco es una garantía para la identidad israelita. No es una garantía entrar al cielo. Necesita conocer a Jesús. Por eso quitamos todo lo que es la cultura, la religiosidad, quitamos todo eso, y lo que vemos es un hombre con una necesidad, con una gran necesidad. Por eso en la lectura dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Vemos tal vez a los hombres les cueste el trabajo ver que Dios pueda atender las necesidades de alguien, pero aquí este hombre, centurión, sí se dio cuenta que Jesús podía atender las necesidades de su siervo, de ese esclavo. Por eso dice la Escritura, y cierra con esto, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por eso quítale al centurión su posición militar, quítale las vestiduras de la ley del imperio, ¿sí? Quítale al centurión su posición, las vestiduras de la ley del imperio, el uniforme de la milicia, la tradición romana, ¿y qué vemos? A un hombre con una razón ejemplar para buscar la intervención de Cristo a favor de alguien. Vemos a un esclavo amado y honrado por su amo y sanado por Cristo. Y a un centurión que reconoce el amor del centurión, de su amor por su esclavo y su fe en Jesús. Y eso es lo que hoy necesita nuestra ciudad, nuestras naciones, nuestras familias. Que podamos despojarnos de cosas que nos impiden muchas veces para ser de bendición a otros. Hoy vemos al hombre que pareciera que tiene todo, y hasta pareciera que no tiene necesidad de Dios. Pero quítele su autoconfianza, quítele su fachada de poder por su posición, confróntelo con la santidad de Cristo, y lo que vemos es un hombre con gran necesidad. Todos necesitamos de Dios para poder, para empezar, dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero pongamos en perspectiva nuestra vida. Vea usted esto, pongamos en perspectiva nuestra vida. Para empezar, mire, a un servidor le quitó su soberbia, me quitó mi autoconfianza, me quitó el que yo me sintiera grande por mis aparentes logros, por mi capacidad. Entonces me di cuenta que necesitaba de Dios. Fue tal la gracia de Dios y el amor que me brindó y que me brinda, ¿sí?, cuando no conocía de Él, que me abrió, ¿sí?, los brazos para recibirme y darme una posición de hijo, cambiando mis vestiduras
y aún así haciendo fiesta, recibiéndome en su reino. Mire qué bendición. No importa qué alto hayamos llegado, no importa lo que hemos ganado, lo que hemos alcanzado, los títulos que tengamos, no importa. Nada de eso importa. Somos todos hombres con una necesidad de Dios. Por eso nunca podemos olvidar, la iglesia no puede olvidar que lo mismo que Dios quitó de nuestra vida cuando nos recibió, ¿sí? Que no tomó a cuenta nuestros pecados y nuestros defectos para recibirnos, ese mismo Dios está dispuesto para recibir a todos aquellos necesitados, ¿sí? Y es a ti y es a mí que Dios tomará como instrumentos para bendición de otros. ¿Sí? Las mismas necesidades de los que sufrían, ¿verdad? En los tiempos del ministerio de Jesús y que Cristo atendió, ¿sí? A todos ellos, a los necesitados, siempre Dios les mostró compasión. Dice la Escritura que veía a la multitud como ovejas, ¿verdad? Los veía con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Los veía y mire, se reunía con leprosos, con paralíticos de nacimiento, con ciegos, atendía las necesidades aún de las mismas prostitutas, los publicanos, la gente que era desechada por la misma sociedad en ese tiempo. Aún los mismos religiosos, ¿sí? Los mismos religiosos echaban a un lado a los necesitados. A esos eran los que Jesús atendía, ¿sí? El libro de Lucas 5:29, por eso decían algunos hombres fariseos, le decían: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿sí? No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él convivía, compartía con aquellos en los que los religiosos y los que se sentían más no compartían. Ahora, si vas a escuchar, escucha la voz de Cristo. Y si vas a compartir, si vas a compartir algo, comparte a Cristo. ¿Y cómo le dijeron al centurión? Si crees, te será hecho. Entonces, si es un tiempo en el que hay una gran necesidad, y si vas a compartir algo, comparte a Cristo. Comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Comparte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy el mundo está más necesitado que nunca. Y mira, ¿qué dice el libro de Juan? Capítulo. Si le quitamos, y mira esto, si le quitamos el título, la posición, los prejuicios religiosos a los hombres, su autoconfianza, ¿sabes qué verás? Hombres necesitados de amor. Eso lo dice el libro de 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El hombre tiene una gran necesidad hoy de amor. Según de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios nos ama. Eso, mire, hoy quítale todo, sus títulos, sus posiciones, sus prejuicios, su autoconfianza, y verás a alguien que requiere de amor. Haz lo mismo, quítale su título, su posición, sus prejuicios religiosos, su autoconfianza, y vas a ver un hombre que lo que necesita es paz. Hoy más que nunca el hombre necesita de paz. La paz, y mira que dice Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo y mi paz os doy. Dice: yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Hoy más que nunca el hombre requiere de paz. Quítale todo lo que ha alcanzado y lo que verás es un hombre que necesita paz, un hombre que necesita una mano extendida a su favor, alguien que le dé una palabra de ánimo en este tiempo tan difícil. Es un tiempo en el cual el hombre necesita de la paz de Dios. No es la paz que que nos puede ofrecer el mundo, es una paz diferente, una paz que no entiende el mundo.
no es la ausencia de problemas, es una paz, es un estadio interior que te hace ver la vida desde un punto de vista diferente, desde la perspectiva de Dios. Quítale la posición, los prejuicios religiosos, la autoconfianza y verás a un hombre necesitado de gozo. Hoy no se goza el hombre, está con todas las malas noticias que recibe. Está preocupado. Pero ¿qué dice la Escritura? El reino, en el libro de Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Hoy hay una gran necesidad. Quítale el título, la posición, los prejuicios religiosos, la autoconfianza y verás a un hombre con una gran necesidad de fe. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hoy el hombre está preocupado por qué pasará mañana. Dice, ay, cómo no, me acuerdo que antes podíamos disfrutar tanto, hoy con la pandemia no lo puede hacer. Y está preocupado por el mañana. Lo único que necesita hoy es un toque de fe. Una palabra de fe, una palabra que lo aliente, que le permita tener una perspectiva diferente de la vida. Mira, hay una gran necesidad hoy. Y la iglesia también. Mira, así como el hombre que sin Cristo en su gran necesidad necesita despojarse de títulos y cosas para poder darse cuenta de la gran necesidad que tiene de Dios, hoy la iglesia necesita quitarse también, despojarse de muchas cosas para ver a qué lo ha demandado el Señor. ¿A qué ha demandado? Mire, si la iglesia también debe quitarse el no puedo, el no tengo, en otra ocasión, el no creer que Dios pueda transformar para poder llevar a cabo la gran comisión, que es una de las máximas de Cristo en la vida de la iglesia, en la vida de todos los que hemos recibido a Cristo. Hoy la iglesia debe ser como aquel samaritano que Jesús puso como ejemplo, ¿sí?, en su parábola. Sensible, dispuesto, entregado, amoroso para atender a aquel que había sido asaltado. Pero también como este centurión, este ejemplo que vemos hoy, ¿sí?, este ejemplo de amor, de disposición. Y mire usted, y este es el cierre. Hoy se necesita una iglesia con una posición y una condición, escuche usted, enfocada en Cristo y centrada en la ayuda a otros. Eso es lo que Dios demanda en nuestra vida. Hoy se requiere de una iglesia que pueda considerar la posición que tiene. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es tu posición? Posición de hijo. ¿Y cuál es tu condición? De nueva criatura. Eso es lo que debe considerar hoy la iglesia. Y enfocarse en Cristo y centrarse en la ayuda a otros. El ejemplo que tenemos es el de Cristo. Así que hoy la iglesia tiene que despojarse también y quitarse el no puedo, el no tengo, para darse cuenta a qué lo ha demandado el Señor. Yo te voy a invitar, ahí donde estás, que podamos orar. Dios sabe, que conoce tu entorno y sabe quiénes son los que están a tu lado y la gran necesidad que tiene del Señor. Pero necesita también que tú y yo podamos recordarles que hay alguien que los ama. ¿De qué manera? Posiblemente digas, es que estamos en cuarentena, no podemos salir. Un mensaje, una imagen, una llamada por teléfono, algo puede ayudarle en este tiempo de gran necesidad. Y si puedes compartir algo de lo que tú tienes con él, con ellos, ser una gran bendición para su vida. Yo te voy a invitar que oremos en esta preciosa mañana. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, porque siempre a la luz de la palabra hablas a nuestra vida y nos muestras, Señor, no solamente la posición y la condición que hoy tenemos como iglesia, sino el deber, Señor, que tiene que
salir de nuestro corazón, Señor, porque hemos conocido de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que así como quien necesita de Cristo, necesita despojarse para poder darse cuenta de su gran necesidad de Dios. Nosotros como iglesia también requerimos, Señor, despojarnos de aquello que nos puede estar limitando para cumplir la gran comisión, esa máxima que tú has determinado en nuestra vida, no solamente como iglesia, sino como hijos tuyos, por la condición que tenemos hoy de nuevas criaturas, Señor, de ser luz y sal en este mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu vida, es un gran privilegio. Yo te pido que puedas continuar tomándote fuertemente la mano de Dios. Y mira, quisiéramos orar por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias. Así que yo te invito a que ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias, primeramente por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que tú traes a nuestra vida. Permítelo, Señor, no solamente que sea revelado, sino que esta pueda ser por obra, Señor, a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, a través de tu pueblo. Señor, tú demandas a cada uno de esto. También te pedimos que bendigas toda mano que se extiende al alfolí. En el nombre de Jesús, multiplica y bendice la mano de tus hijos y de tus hijas, Señor, que bendicen tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues solamente decirte de unos avisos que están ahí que quisiera que pudiera leer aquí en esta proyección. Unos avisos que están en la proyección, te voy a pedir que los leas. Que puedas estar, no te olvides de estar en tu red de oración, ¿sí? Que puedas estar en la red de oración, puedas estar en las reuniones familiares, conéctate, algunos se hacen a través del Zoom, a través de alguna otra plataforma, del Facebook, en vivos, conéctate, ¿sí? Y bueno, también el aviso para la reunión de líderes, que es todos los lunes a las 8 de la noche. No dejes de conectarte, organízate con tiempo, verás que será bendición a tu vida. Así que, bueno, solamente para terminar, yo te invito a que inclines tu rostro, pon esta palabra que Dios dejó, ponla en tu corazón y ponla por obra, y Dios bendecirá tu vida y bendecirá la vida de muchos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por este tiempo, Padre, que nos ha permitido, Señor, meditar en tu palabra. Padre, permítenos poner por obra siempre lo que enseñas y muestras en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.